¿Es posible combinar comodidad y elegancia en un mismo calzado? Pues en este video te muestro algunos estilos que finalmente lo han logrado. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen, y esto es de la moda, lo que te acomoda. Es un hecho que el calzado ha evolucionado desde las sandalias de papiro de los egipcios, pero ¿sabías que hasta la Edad Media es cuando crean que sea el zapato para el pie izquierdo y el pie derecho? Y lo que sí ha sido importante es que históricamente los zapatos han reflejado la cultura y el estatus social. Pero desgraciadamente siempre hemos puesto más interés en el estilo que en la comodidad. ¿Estás lista para que ahora sí en el 2024 encontremos zapatos que tengan estilos elegantes y sobre todo cómodos? Pues aquí te voy a mostrar varios que yo he descubierto. Estas marcas no me están pagando. Son marcas que yo he comprado, que los zapatos me fascinan y sobre todo son cómodos. Así que luego me dices qué te parecieron a ti. Empezamos con esta marca que, como te comentaba, yo ya la he probado y se llama Cole Haan. Estos zapatos, el típico estileto, zapatilla, como tú le digas, mira, muy bonito en color natural, con el tacón un poco delgado, pero no muy alto. O si prefieres, con el tacón más ancho, que puedes sentir más seguridad, en negro. Ahora, que si prefieres sandalias abiertas, ¿qué te parece esta que tiene un tacón muy ancho en este color que es como plateado dorado? O si no, este otro estilo que también se ve muy moderna en negro. Si prefieres para mayor soporte, para sentirte más segura, ¿qué te parece este otro estilo con la plataforma corrida que también lo hace muy cómodo? Y por último, si quieres algo para ir de fiesta, tenemos este otro estilo que es destalonado, con telita, color azul, perfecto, se ve muy elegante y muy cómodo. Ahora tenemos estos de la marca Aerosol o aerosoles, como tú le quieras decir. Y si te gustan los zapatos bajitos, pueden ser este estilo que le llaman ballerina, que puede ser así picudito, o también este otro estilo destalonado que, como ya comentaba, está muy de moda. Puedes también usar los loafers, vas a estar cómodas y también te ves muy elegante con ellos. Y pueden ser picuditos o más redonditos, como tú prefieras, y los colores están sensacionales. Ahora, que si buscas algo más como para fiesta, ¿qué te parece este otro estilo donde el tacón no es muy alto? Cuando estuve investigando por qué los zapatos tienen que ser ahora más cómodos, me di cuenta que ya tienen espumas de memoria, lo que se va adaptando a tu pie. También que los materiales que le llaman inteligentes quieren decir que han creado materiales que respira mejor el zapato, lo que también te ayuda a ti. Y por último, usan materiales que son reciclados, así que también ayudamos al planeta. Otros zapatos que seleccioné para ti son de la marca Naturalizer y tenemos aquí estos rojos que están muy sexy y muy elegantes. Si prefieres el tacón un poquito más bajito, ¿qué te parece estos otros como de serpiente? Continuando con el estilo como para fiestas, tenemos estos metálicos que también son muy combinables con todo y es una sandalia abierta. Y por último, no nos puede fallar, como ya lo decía, los zapatos color nude, pero tiene la punta más cuadradita, el tacón más ancho y son de charol. Cuando hablamos del diseño ergonómico, no sé si lo has oído mencionar, están hablando de las hormas, que las hormas del zapato ahora sí son más cercanas a la forma del pie. También hablamos de que perfeccionaron el soporte en el arco. Y por último, han creado unos geles que hacen que la amortiguación sea pareja completamente en la forma del pie cuando vamos caminando. Cosas que tienes que tomar en consideración cuando vas a comprar calzado cómodo y elegante. Lo primero, ajuste y tamaño, que te quede cómodo, ni muy grande ni muy chico, y sobre todo pruébatelos en la noche porque tienes los pies hinchados. Es importante checar qué tipo de suelas estás usando para que tenga mayor amortiguación. También los materiales son importantes. Busca materiales suaves para que sean más cómodos y también que sean materiales que el zapato pueda respirar.
No escojas tacones muy altos con los que después ya no te vas a sentir cómoda. Y por último, que tenga buen soporte en el arco. Errores que cometemos al comprar calzado y cómo corregirlos. Lo primero, no compres simplemente porque está de moda y se te olvide la comodidad. También es importante que no compres zapatos sin saber para qué te los vas a poner. Los compras porque se ven bonitos y luego nunca encuentras con qué combinarlos. La tercera, es importante el ancho del zapato. Checa que los zapatos sean anchos o no tan anchos dependiendo de la forma de tu piel. Y por último, recuerda, los zapatos tienen un periodo en lo que se van adaptando a tu pie. No te lleves unos zapatos nuevos a una fiesta porque puede ser que te saquen ampollas. Velos usando poco a poco. ¿Sabías que el calzado que compramos no solamente es importante por la comodidad, sino también influye en la salud y el bienestar? Por ejemplo, la alineación corporal. Un calzado apropiado brinda soporte a los pies, lo cual es esencial para mantener una alineación correcta de las piernas, cadera y columna vertebral. El bienestar psicológico también tiene que ver con los zapatos y lo productiva que vas a ser. Si tú te sientes bien con los zapatos que tienes, no te están torturando, va a ser al mismo tiempo que seas más productiva en el día y que sobre todo estés más feliz. También pueden prevenir lesiones. Zapatos con una sujeción y amortiguación adecuadas pueden absorber el impacto al caminar o correr, disminuyendo el riesgo de lesiones como esguinces, tendinitis o fracturas por estrés. La salud del pie es importante. Recuerda que esos zapatos picudos que aunque están de moda, puede ser que te deformen los pies y hasta te salgan juanetes. Lo más importante es que hay que encontrar zapatos que sean cómodos para nosotros y que nuestros piecitos estén muy a gusto. También la circulación sanguínea se ve afectada por nuestro calzado. Calzado con un ajuste apropiado, sin puntos de presión excesiva, promueve una buena circulación sanguínea. Esto es especialmente importante para personas con problemas circulatorios o diabetes. Estos son consejos para alargar la vida de tus zapatos y que siempre se vean bien. Lo primero, ya lo he dicho en otros videos, pero cómo los almacenas es muy importante. No pongas uno encima del otro porque se van a raspar. O en la zapatera bien, o si no, en cajas transparentes para que sepas qué zapatos tienes. ¿Sabías que si tienes una bolsita con bicarbonato y se la pones adentro de los zapatos va a eliminar los malos olores? Bueno, pues te lo recomiendo. También te recomiendo que si tu zapato ya no tiene tapas, las lleves al zapatero y también si la suela ya está muy gastada, lo lleves al zapatero. Otra cosa que es importante, cada material de los zapatos requiere un cuidado específico. Aquí te dejo un video que ya hice sobre eso para que lo cheques. Otros puntos importantes son rotar tus zapatos, no te pongas los mismos zapatos siempre. Cámbiale las plantillas cuando sepas que ya no tiene amortiguación, cuando lo empieces a sentir. Lava los zapatos que sean de tela como los tenis o sneakers como tú le digas, bien lavados, que sea una limpieza profunda porque si no se manchan. Y si tus zapatos son de piel, le puedes poner algún acondicionador para la piel para que sea más flexible y sobre todo no se hagan grietas. Comparte con esta comunidad de fashionistas si sabes de otras marcas que también sean cómodas y elegantes. Recuerda, suscríbete al canal porque con eso vas a tener notificaciones cada vez que saco un nuevo video. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen y nos vemos en la próxima.